Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Isaac Zavala Teisier, soy licenciado en nutrición, maestro en genética humana. Agradezco a Imenao la invitación para dar este tema, un tema que me gusta mucho, un tema que me apasiona y que espero que les sirva a todos los que están viéndolo. Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de epigenética y enfermedad metabólica en este primer video. Vamos a hablar de la introducción, prácticamente vamos a ver qué es epigenética y cómo lo vamos a introducir a lo que es enfermedad metabólica. Así que, sin más preámbulo, vamos a iniciar. La justificación que tenemos, pues bueno, es la enorme carga de obesidad que se está viendo ya por estos tiempos. Tenemos un problema muy serio en relación a la obesidad, todos lo sabemos. En un estudio, en un trabajo que hizo el doctor Enrique Morales, dándole seguimiento a un trabajo de Ludwig en el 2007, acerca de las 4 olas de la evolución de la obesidad abdominal y la predicción para estos años de lo que podría ser el entorno o el medio ambiente hasta llegar a una obesidad transgeneracional, pues lo explica esta diapositiva. Una primera ola manifestada en 1970 con incremento progresivo en el peso en la edad infantil. Una segunda ola cerca del año 2000 que se vio también con un incremento en la incidencia de diabetes mellitus tipo 2 en adolescentes, hígado graso, otras alteraciones orgánicas y psicosociales. Teníamos aquí ya un panorama en incremento para el problema de la obesidad. La tercera ola que se estaba promoviendo para el 2035 realmente ya la tenemos aquí. Ya la estamos viviendo, es una epidemia de enfermedad cardiovascular y de reducción en la expectativa de vida de 2 a 5 años. En esta tercera ola es en donde los padres entierran a sus hijos. Es increíble que las generaciones que tendrían que ser las que están, las que predominaran y llevaran a cabo un trabajo, un desarrollo progresivo, ahorita se están muriendo antes que sus propios papás. Y la cuarta ola, que es una ola, se le llama en este trabajo como obesidad transgeneracional, también ya la estamos viendo, ya la estamos viviendo, ya estamos experimentando. Y esto se debe a todo el entorno obesogénico en el que nos encontramos, tanta carga de azúcares que tienen las mujeres al momento de estar gestando. Encontramos ya diabetes gestacional, encontramos bebés nacidos ya con síndrome metabólico, con una predisposición precisamente al ambiente obesogénico que les estamos creando. Y esto pues nos tiene que llevar más allá de las herramientas y de los trabajos que hemos hecho para que podamos identificar nuevas maneras, nuevas estrategias y nuevos medios para que podamos nosotros ayudar a esta gente a salir precisamente de este problema que se llama obesidad. Y si le agregamos a esto todas las incidencias que está teniendo ahorita, los problemas que está teniendo el COVID-19 o coronavirus 19 con problemas, con personas que tienen problemas de obesidad y enfermedad metabólica, bueno, sería todavía la gota que derramó el vaso, ¿verdad? Así que es un problema que tenemos que atender y un problema que no necesita más justificación que solamente ver todo lo que hemos creado. Analizando la obesidad desde el punto de vista genético, pues bueno, es una enfermedad multifactorial generada a través de la interacción del medio ambiente y de la expresión de los genes. Aquí tenemos algunos factores ambientales, como es el desarrollo perinatal, familiar, el ambiente escolar, el ambiente laboral, el ambiente alimenticio, el ambiente socioeconómico, que se suma con los factores conductuales, que es la generación de hábitos y costumbres, las conductas que tenemos y las creencias forman parte también de esta interacción conductual que van a llevar de forma directa e indirecta a una carga genética o a una expresión genética.
Y los genes son los que se encargan en este punto, bueno, pues de crear la obesidad, que sería una enfermedad multifactorial, en donde tenemos ya los problemas marcados a partir de la obesidad, los problemas ya muy bien observados, como son problemas metabólicos. Los objetivos que tendríamos que trazar en esta pequeña plática, pues bueno, sería ubicar los factores epigenéticos, que en este caso vamos a tratar tres, solamente mencionarlos. En las siguientes pláticas vamos a abordar cada uno de ellos. Alimentación saludable, actividad física y la disminución del estrés y de la ansiedad. Estos tres tienen un efecto nocivo en el organismo que nos van a llevar a crear una expresión o bien un silenciamiento de algunos genes que son los responsables de provocar resistencia a la insulina, dislipidemias, disglucemias, cetosis hepática, diabetes tipo 2, enfermedad cardiovascular, cualquier tipo de enfermedad que en este caso lo vamos a ubicar principalmente a lo que es enfermedad metabólica. Si nosotros hacemos una corrección en estos factores epigenéticos y logramos mejorar la expresión de los genes que nosotros tenemos, el resultado no va a ser la enfermedad metabólica, sino va a ser una salud cardiometabólica. Esto se ha visto, hay bastantes estudios que están demostrando que puede ser reversible y en eso es en lo que vamos a enfocar la siguiente plática. Bien, hablemos un poquito acerca de epigenética. La epigenética es el conjunto de mecanismos modificadores de cromosomas que cambian la plasticidad, la forma del fenotipo de una célula o de un organismo, pero sin alterar la secuencia del ADN, sin alterar la secuencia de los nucleótidos. Es decir, no es una mutación, se genera, el ADN se mantiene igual, pero hay una modificación importante en el ADN. Si recordamos nosotros un poquito las células, en el núcleo de la célula es en donde se encuentra nuestro material genético, está muy compactado. Este material genético es el que conforma los cromosomas. En la célula humana, los seres humanos tenemos un total de 46 cromosomas, 23 pares de cromosomas, 22 autosomas y un par de cromosomas sexuales, que son los que determinan si somos hombres o mujeres. En cada uno de estos cromosomas se encuentra el material genético en forma de ADN. Aquí podemos ver en la diapositiva el ADN, pues una doble cadena en espiral que está formada principalmente por 4 nucleótidos o 4 bases nitrogenadas. Están ordenadas de alguna forma para que en esta formación o en esta ubicación que se tiene es la que determina precisamente lo que conocemos como un código genético. Las bases nitrogenadas que tenemos es la adenina, la timina, la citosina y la guanina, que en función con sus respectivos órdenes nos van a permitir la obtención de los diferentes aminoácidos que conocemos, como se ve aquí también en la diapositiva, ¿no? Por ejemplo, tenemos una letra aquí abajo, la G, la A y la U van a codificar para un ácido aspartico, la G, la A y la A para un ácido glutámico. Y la ubicación en cómo van ordenadas estas bases nitrogenadas son las que nos permiten la codificación de estas proteínas o en este caso de estos aminoácidos. Así que esto es algo que conocemos como el código genético. Las mutaciones es una alteración en la secuencia de los nucleótidos. Aquí vemos, por ejemplo, el ADN original recorriendo de 3' a 5'. Vemos una formación de letras que tienen un orden. En la copia que se tendría que hacer a través del proceso de transducción y para la síntesis de proteínas,
vemos que aquí se copió mal. En lugar de una citosina, en lugar de una C, hay una A. Es decir, se cambió, en este caso, la base nitrogenada. A esto es a lo que se le llama una mutación. Aquí será un error en la codificación, en la expresión de la copia. Y esto pues puede en ocasiones traer situaciones muy graves. En ocasiones puede una mutación de este tipo que todos tenemos no ser de forma muy grave, ¿no? Por ejemplo, si observamos aquí este codón, estos tres bases nitrogenadas, que es la G y la C, y aquí se cambió por una GGA. Si nosotros recordamos en la diapositiva anterior, podemos observar que realmente no tiene una gran significancia este cambio aquí, ¿no? Pero hay alteraciones o mutaciones que un solo cambio, el cambio de una sola letra, en este caso de una sola base nitrogenada, puede crear un trastorno porque codifica una proteína completamente diferente o una enzima completamente diferente. Este es lo que conocemos nosotros como una mutación genética. La epigenética no es una mutación, es decir, no hay una alteración en la secuencia de los nucleótidos. ¿Qué es lo que sucede entonces con estos factores epigenéticos y cómo afectan dentro de nuestro fenotipo? Si nosotros podemos observar como en un principio empezaron a hacer los investigadores cuando observaron un patrón muy importante en algunos gemelos idénticos, ellos tienen prácticamente el mismo DNA, es decir, el mismo código genético que tiene uno, lo tiene el otro. Son personas que llevan la misma secuencia. Y lo que empezaron a observar era que había diferencias, vemos aquí que a pesar de que son gemelos idénticos, hay diferencias inclusive de altura, algunos de composición corporal, algunos más delgados, otros más obesos. Unos empezaron a hacer, a guiarse a una enfermedad y otros seguían manteniendo una salud. Todos estos cambios tenían la observación tenía un propósito principal, que era observar qué es lo que los estaba produciendo. Si tenían el mismo DNA, si tenían el mismo código genético, ¿por qué unos iban para enfermedad y por qué otros estaban en salud? Y esto en las observaciones, pues es lo que empezó a conocerse como la actividad epigenética, es decir, la interacción del medio ambiente, cómo afecta a los genes, crea un cambio en la expresión génica sin alterar obviamente la secuencia del DNA, no genera una mutación, pero sí genera los cambios que podemos observar aquí. Y esto es importante observarlo como determinantes que están a nuestro alrededor pueden ser decisivos para formar una interacción, una respuesta genética favorable o desfavorable. Aquí tenemos, por ejemplo, un par de gemelos. Si los hubiéramos visto antes de que este tipo hiciera ejercicio, pues estarían iguales, ¿no? Se verían, pues, como el de la derecha. Pero él decidió cambiar su fenotipo, decidió modificar su fenotipo, y esto lo logró conseguir precisamente con alteración en su medio ambiente. Aquí vemos una serie de medicamentos que crearon una respuesta epigenética, que sus genes fueron capaces de crear la masa muscular que vemos aquí. La nutrición fue la adecuada también para poder lograr este crecimiento. El entrenamiento también termina siendo parte de la expresión epigenética. Y todo esto nos lleva a conocer que la epigenética o los factores epigenéticos tienen una afectación directa sobre los genes y los genes producen proteínas. En este caso,
se desarrolló esta masa muscular. En otros casos se pueden desarrollar enfermedades o se pueden desarrollar algunas otras patologías que vamos a observar aquí. En este ejemplo tenemos, por ejemplo, una nutrición deficiente, ¿no? Que nos va a arrojar algunos radicales libres. Cuando nuestro organismo detecta que se quiere empezar a formar un tumor gracias a estos radicales libres, la señal llega a nuestros genes. Nuestros genes codifican proteína que evite el crecimiento tumoral y destruye el tumor. Y como resultado tenemos entonces salud. Si nosotros tenemos una mayor cantidad de factores epigenéticos, en este caso nutrición deficiente, tabaquismo, el estrés, el alcohol, cada uno de ellos pues nos va a aportar una cantidad importante de radicales libres. Lo que provocan es una posible metilación, modificación en las histonas de nuestro ADN que va a impedir o va a hacer que nuestros genes se silencien y nuestro gen ya no va a producir las proteínas que estaba produciendo para que el tumor no se formara. En este punto, pues se crea el tumor, viene la presencia del cáncer y la metástasis y sabemos cómo es la evolución de todo esto, ¿no? ¿Qué pasa si en este ínter se modifican todos estos radicales libres que vienen provenientes de todas estas, de este medio ambiente epigenético nocivo? Pues bueno, hay una desmetilación o una acetilación que puede ser benéfica en este caso para que nuestro gen vuelva a producir las proteínas y trabaje en contra del tumor que se está creando. En este otro ejemplo tenemos, por ejemplo, no el cáncer, sino la obesidad. Tenemos igual una nutrición deficiente que nos provoca radicales libres, algunos excesos de alimentos. Nuestros genes identifican que estamos teniendo por ahí un problema en la carga, crea proteínas como el adipocito que tiene un sinfín de moléculas que vamos a observar más tarde, un sinfín de moléculas que nos van a llevar a tener un gasto energético óptimo, la optimización también de glucosa, la síntesis de ácidos grasos, hidratos de carbono y proteínas para el control de la obesidad. Entonces, nuestro gasto energético empezaría a estar regulado por nuestro propio organismo para mantener un peso estable. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos ya añadidos y por mucho tiempo otros factores epigenéticos como el sedentarismo, como el estrés, como la deficiencia de nutrientes, todos ellos participando y colaborando en darnos muchos radicales libres, muchas toxinas, mucha carga calórica? Hay una metilación en nuestro ADN, modificación en nuestras histonas que silencian el gen. Y los genes que nos estaban ayudando a controlar pues, la ingesta calórica, la optimización del gasto energético, de la glucosa, la síntesis de hidratos de carbono, de triglicéridos, de ácidos grasos libres, perdón, proteínas, hidratos de carbono, pues simplemente se dejan de producir. El gen se silencia, la obesidad empieza a funcionar y de la obesidad pues aparecen las enfermedades metabólicas que tenemos. Es a grandes rasgos un ejemplo de cómo funciona la interacción entre el medio ambiente con la acción, sobre todo en la metilación del ADN, que silencia nuestros genes. Y lo vamos a ver un poquito más a detalle adelante. La relación enfermedad-ambiente epigenética surge cuando el medio ambiente y estos factores que son externos, como la alimentación, el sedentarismo, el estrés, van a adherir o adicionar a nuestro ADN grupos funcionales. Aquí tenemos, por ejemplo, grupos metilos, grupos acetilos, que en nuestras histonas, que son estas que se ven como pilitas, los van a añadir y cuando añaden estos grupos funcionales, estos grupos metilo, pues lo que provocan es una metilación o una acetilación excesiva que puede hacer que nuestras histonas
se compacten todavía más. Si nuestras histonas en estos puntos estaban codificando alguna proteína o alguna enzima que nos ayuda en nuestro organismo, al momento de tener esta metilación, pueden comprimirse a tal grado que se silencian y dejan entonces de producir o dejan de crear estas proteínas, esta expresión de proteínas que nos estarían ayudando. En este caso se silencian y es cuando aparecen las enfermedades. Por ejemplo, la insulina, ¿no? La insulina puede dejar de producirse, puede, en un caso, en otra, puede impedir la acción de la insulina con sus células diana, que vamos a ver también un poquito más adelante. El medio ambiente, igual que lo vimos hace rato, va a adicionar o a suprimir grupos funcionales, grupos metilo, grupos acetilos, fosfatos, proteínas, microRNA, que van a crear un cambio en la actividad transcripcional generando marcas. Aquí vemos un cromosoma, vemos aquí dentro de este cromosoma el ADN, y vemos que estas marcas que vimos en la diapositiva anterior, estos grupos metilos, crean marcas en el ADN, crean marcas en todo el genoma, y estas marcas, es importante mencionarlo, que se ha visto en varios estudios que se pueden heredar. Estas marcas pasan de padres a hijos y normalmente vienen por situaciones que generan una metilación ahí. Por ejemplo, algo que puede cambiar radicalmente la vida de una persona, ¿no? Hay un estudio en donde por ahí después, en la Segunda Guerra Mundial, viene una hambruna en Holanda. Los nazis cierran las fronteras, no hay alimentos para estas personas, y la carencia de alimentos, el hambre, provoca en estas personas una acetilación, vienen unos problemas alimentarios muy fuertes, pero sus hijos, los hijos que nacen de estas personas que sufrieron ese encierro, por decirlo así, para la Segunda Guerra Mundial, al ir creciendo, ellos empiezan a experimentar y a mostrar precisamente que las marcas que tuvieron sus papás, ellos empiezan a manifestarlas y empiezan ellos a tener reacciones que debieron haber tenido sus papás, y se ve cómo se transmiten y cómo se heredan estas marcas que siguen en este caso provocando trastornos en los papás y en los hijos. Así que es importante identificar todo lo que el medio ambiente está creando en este punto, porque esto es lo que epigenéticamente nosotros podemos modificar. Hablamos de epigenética en obesidad y síndrome metabólico, en la enfermedad metabólica. Para entender esto, observaremos la fisiología del eje metabólico, células del adipocito, hepatocito, miocito, célula endotelial, necesitan insulina para obtener a través de la beta oxidación de ácidos libres, de ácidos grasos y de la hidrólisis de la glucosa, energía en forma de ATP. Es la forma en la que conseguimos energía. La insulina se crea en la célula beta pancreática, inicia como una preproinsulina, después por actividad enzimática se convierte en una proinsulina, el péptido conector se suelta y finalmente tenemos la proteína globular que mencionamos con todas las características que ya mencionamos. Dentro de la célula beta pancreática hay una entrada y salida de iones regulares que nos permite
entrar y salir y meter, que la insulina pueda entrar y salir. Una vez entrada, salida al torrente sanguíneo, la insulina se conecta con su receptor insulínico, que es de una activación enzimática automática, forma una translocación de transportadores GLUT4 que activan e inhiben algunas acciones enzimáticas, sobre todo activan quinasas tipo BAKT1 en el adipocito, hepatocito y miocito para la síntesis de triglicéridos y de glucógeno. Si hablamos en la célula endotelial, la activación es de quinasas tipo BAKT2 para que la arginina junto con la óxido nítrico sintetasa puedan formar óxido nítrico, que es un elemento que mantiene secuestrados factores nucleares de transcripción en el citosol de la célula y que impiden que viajen al núcleo celular para la inflamación y formación de problemas cardiovasculares. En este caso hay una inactivación, esto gracias a la acción primaria de la insulina. Cuando tenemos toda esta activación enzimática, la glucosa puede entrar, hay una síntesis de triglicéridos, los ácidos grasos pueden entrar, hay una síntesis de triglicéridos y de glucosa que permiten una estabilidad precisamente en los ácidos grasos libres y en la glucosa que se encuentra en este caso en el torrente. Siguiendo con la diapositiva, si la insulina tendría que hacer conexión con su receptor insulínico, pero esta actividad es secuestrada por radicales libres, evita que haya una conexión receptor insulínico con la insulina, hay una transfosforilación que evita la activación de enzimas. Las quinasas tipo BAKT2 no son activadas, no hay una síntesis de triglicéridos y de glucógeno, así que la glucosa se queda almacenada fuera de la célula, igual que los ácidos grasos libres. Aquí es importante observar que no hay una captación de glucosa y de ácidos grasos para la síntesis de triglicéridos y de glucógeno. Estos son dos sustratos que siguen activando el proceso inflamatorio en este punto. Una mayor cantidad de citoquinas, una mayor cantidad de estrés adipositario que va a generar una mayor cantidad de ácidos grasos libres. Y en este caso, una mayor concentración de glucosa que va a provocar que se necesite una mayor cantidad de insulina para provocar entonces sí una respuesta normal. Pero aquí tenemos dos cargas que es importante, dos sustratos, la glucosa y los ácidos grasos libres. Estos son importantes porque la glucosa y los ácidos grasos libres que provienen de la dieta siguen retroalimentando el problema que vemos aquí, es decir, en donde las citoquinas están secuestrando la actividad, por decirlo así, de la insulina con su receptor insulínico. En esta diapositiva podríamos ver un estrés adipositario, ¿no? Tenemos ácidos grasos libres, el adipocito es incapaz de almacenar estos ácidos grasos libres en forma de triglicéridos. Estos son reconocidos por el sistema inmunológico. El resultado de esta interacción pues crea adipocinas o citoquinas que van a viajar al núcleo donde hay una desrepresión de factores nucleares de transcripción. Estos factores nucleares de transcripción, entre estos y unos que se llaman PAR, van a producir proteínas quimioatrayentes de monocitos, es decir, van a empezar los genes, tienen una mala información gracias a la inflamación que están produciendo las adipocinas o las citoquinas. El núcleo celular es la casa en donde empiezan a producirse cientos de moléculas proinflamatorias, entre ellas proteínas quimioatrayentes de monocitos. Los monocitos y los linfocitos son atraídos precisamente por estas proteínas y entonces se cambia completamente el adipocito maduro, se convierte en un preadipocito con un fenotipo inflamatorio que va a seguir produciendo proteínas quimioatrayentes y moléculas proinflamatorias.
aquí vemos cómo la expresión ya fue afectada. La glucosa, los ácidos grasos libres están creando un fenómeno que interrumpe la actividad de la insulina y están mandando una señal diferente al núcleo celular para la expresión de proteínas que no tendrían que estar produciendo en este punto. En este momento hay una inhibición del fenotipo metabólico y una retroalimentación del fenotipo inflamatorio. Desde que se estudió el adipocito y se observó que el descubrimiento de la leptina, que fue uno de los primeros hallazgos en las funciones del adipocito, se relaciona y se observa que el adipocito es un órgano endocrino que expresa y secreta péptidos bioactivos, adipocitoquinas, que tienen funciones autócrinas y parácrinas de nivel local y funciones endócrinas a nivel sistémico. Tenemos aquí una serie de elementos que producen los adipocitos y cada una de estos elementos, cada una de estas proteínas, de estas sustancias, de estas interleucinas, tienen una actividad especial, específica, que mantienen y regulan el funcionamiento y la homeostasis entre lo que es la ingesta calórica y el uso de la energía a través de los procesos metabólicos. Pero cuando tenemos el problema que acabamos de mencionar en la interrupción del metabolismo guiada por una alta alimentación que está afectando los genes, que está afectando la expresión génica y que además ahora está produciendo una expresión muy alta de citoquinas o de moléculas proinflamatorias, es tiempo de observar qué es lo que los está creando. Y lo que lo está creando desde el punto de vista epigenético es precisamente este medio epigenético. La dieta, el ejercicio y la suplementación. Si tenemos una dieta alta en calorías, alta en azúcares, alta en grasas, si tenemos un sedentarismo y tenemos una mala nutrición, prácticamente tenemos un problema encima que tarde o temprano se va a llevar a cabo. Si nosotros hacemos la reversa o hacemos la supresión y la modificación solamente de estos tres principales factores epigenéticos, que es la dieta, el ejercicio y la suplementación, vamos a lograr tener resultados en muy poco tiempo muy importantes. Y esto se debe precisamente a que los genes necesitan este ambiente propicio para estar en un proceso saludable. Así que, pues bueno, espero que haya sido de su interés. Me despido de ustedes en esta ocasión. Más adelante, en la siguiente conferencia, vamos a hablar específicamente de la dieta y en la otra vamos a hablar específicamente del ejercicio y en la otra vamos a hablar específicamente de la suplementación, que en trabajos que hemos realizado nosotros ya por algunos años hemos tenido la oportunidad de estar analizando, compartir con ustedes algún protocolo de investigación que realizamos el año pasado y pues estamos abiertos para cualquier tipo de pregunta que ustedes puedan tener. Así que me despido de ustedes. Muchísimas gracias por su atención. Saludos. Estén muy bien. Hasta luego.